Ahora te traigo el Smartwatch S10 Ultra 2. Lo principal que trae esta caja es el cuerpo del reloj y también viene con un cargador inalámbrico magnético. También trae 7 mallas distintas. Lo primero que voy a hacer, voy a poner a cargar un rato el reloj para poder mostrarte cómo funciona. Cuando ya tenés enchufada la base de carga, solamente la tenés que acercar al reloj y comienza a cargar. Y como podés observar en el video, la transferencia de energía es en cualquier posición y completamente inalámbrico. Lo voy a dejar cargar un rato y te muestro las mallas. La mayoría son de goma y muy cómodas. Como verás, son de distintos colores y texturas. Esta también, que está muy buena, que es elástica y con velcro o abrojo, que observándolas, creo que va a ser la primera que voy a probar. Este sistema se lo ve muy cómodo y seguro. Después de esta, que sale de lo común, tenemos otra más tradicional, de color negro. Después otra similar, en color gris y con otra textura. Como novedad, otra elástica, de color negro, pero en este caso podemos observar que el enganche es distinto y tal vez más seguro. Y la séptima es una de color naranja, que si la vemos de los costados, tiene perforaciones laterales que salen de un lado al otro, que la hacen liviana y flexible. Y también tenemos un manual, de esos manuales que nadie lee, pero ahí tenemos una información muy importante, un código QR, que si lo escaneamos podemos llegar a la aplicación para vincularlo con nuestro celular. Si no, una forma aún más fácil, ingresando al Play Store, buscas así, HiWatch Pro, y la instalas. Una vez finalizada la instalación, ya podés abrirla. Esta aplicación es la necesaria para vincular el reloj con tu celular. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que te pide son los permisos. Aceptas los protocolos de uso y le das acceso a tu ubicación. Una vez cargado el reloj, lo voy a mantener apretado al botón de la derecha y lo voy a apagar. Y así poder mostrarte cómo se colocan las mallas. Como verás, se deslizan y se colocan de una forma muy fácil y quedan muy seguro y estable. Y esta malla se pone en la muñeca de una forma tradicional, con hebilla. Pasamos la malla hasta que se ajuste a la muñeca y después con el perno pasante traspasamos la malla por alguno de esos agujeritos en la que nos quede cómodo. Y en otra circunstancia o situación, si la querés cambiar, la retirás de la misma forma que la colocaste, deslizándola hacia un costado. Y ahora le voy a colocar la otra, la que más me llamó la atención, la que te dije que era con abrojo o velcro y elástica. La deslizamos desde uno de los costados y hacemos presión hasta que ingrese completamente. Una vez fijada la malla, despegamos el abrojo y ahí la podemos colocar en la muñeca. Y cuando hagas esta parte de la colocación, ten cuidado con la pantalla, porque si lo apoyas arriba de una superficie que no sea suave, podés dañar la pantalla. Y ahí quedó muy segura y cómoda. Ahora voy a prender el reloj manteniendo apretado el botón de la derecha de abajo. Al encenderse te muestra la primera pantalla, uno de los fondos de pantalla predeterminados. Tirando de abajo hacia arriba, llegamos a unos accesos directos, donde podemos usar la pantalla como linterna, configurar el estilo del menú, podés controlar la música que se está reproduciendo en tu celular. Como podés observar, estando en este menú, si tiras de la izquierda a la derecha, volvés atrás. Ahí vimos el modo noche o no molestar. Tiene un código QR si querés descargar la aplicación. Podés modificar el idioma también, sincronizar algunos contactos y usar un cronómetro. Después volviendo atrás a la pantalla principal, podés girar la ruedita y cambiar entre los distintos fondos de pantalla, que en un rato te voy a mostrar cómo descargar más desde la aplicación. Después, pulsando el botón de abajo del mismo que era para apagar, pero con un solo toque, llegamos a estos accesos. Y abajo de todo, donde decía todas las aplicaciones, llegamos a este menú. Desde acá le vamos a poder sacar provecho a todas las funciones del reloj. Pero primero de todo, y siempre tenés que ir a la configuración y adaptarlo a tu gusto, donde le vas a poder configurar el tiempo de iluminación, si querés activarle un salvapantalla o no, o abajo de todo, podés activarle la isla dinámica. Desde la pantalla principal, si tocas el botón anaranjado de la izquierda, llegas al menú de los deportes. Pero antes de seguir mostrándote cómo funciona el reloj, lo vamos a sincronizar con el celular, porque también hay muchas funciones que podemos modificar en el reloj que al conectarlo con el celular se van a restablecer, como por ejemplo la isla dinámica. Ya te voy a mostrar. En la aplicación, esta es la pantalla principal, donde hay un resumen de la actividad
y la información dada de los sensores del reloj. Desde la segunda pestaña llamada Más ajustes, tenemos que tocar casi arriba de todo donde dice Vincule dispositivo y comienza a escanear. Y pulsas donde dice Ultra 2 para que se conecte. Y una vez conectados todos esos pasos, te pregunta si querés hacer el emparejamiento Bluetooth, que es el que te va a permitir hacer llamadas telefónicas o escuchar música en tu reloj. Si quieres hacerlo, tocas en Permitir y Vincular. Esta función también la podés activar, que es para que cuando levantes la mano se encienda automáticamente la pantalla del reloj. También podés usarlo como pulsador remoto, es decir, vas a poder utilizar tu reloj como un mando a distancia para tomar fotografías o iniciar videos, que pulsando en la pantalla de tu reloj va a aparecer esa cuenta regresiva en el celular y va a hacer una fotografía. Mira en la galería cómo quedó esa foto. Después, otra función que no podía faltar son las notificaciones. Tenés que pulsar a donde decía notificaciones de mensajes y activar todas las funciones o aplicaciones que querés que te notifiquen. Seguí el paso a paso del video y lo vas a poder activar correctamente. En algunos casos, dependiendo la aplicación, te pide que le otorgues acceso a las notificaciones. Y en este caso, en este celular, que es un Redmi, tenés que aguardar que finalice la cuenta regresiva y tocar a donde dice Soy consciente y después Aceptar. Dando un paso atrás, volvemos a la aplicación y podemos ir activando las aplicaciones que queremos que nos notifiquen. Ahora, volviendo un paso atrás, vamos a cambiar las esferas de reloj. Es decir, desde este apartado vamos a poder descargar más fondos de pantalla para que queden instalados en nuestro reloj. Son muchos los fondos de pantalla, pero tenés que esperar que se vayan descargando para poder verlos. Voy a seleccionar uno, voy a tocar a donde dice Instalar y después voy a pulsar a donde dice Lo tengo y comienza la instalación. Yo aceleré el video, pero esta instalación demoró aproximadamente 2 minutos. Dando un paso atrás, volvemos a las configuraciones. Tenemos las opciones Reiniciar dispositivo, Eliminar o si no, otros ajustes. Desde ahí activamos la vibración. Desde actualización por OTA podemos ver si hay alguna actualización o no. Desde configuración de fondo le vamos a dar los permisos necesarios para que la aplicación, las notificaciones y la sincronización funcionen correctamente y siempre estén funcionando en segundo plano. Dando un paso atrás, volvemos a la aplicación y seguimos configurando. Tocamos el segundo y el tercer apartado y tocamos a donde dice Se abre un botón y después en Permitir. Volviendo atrás, ingresamos al apartado Deportes, que desde el celular podemos iniciar cualquiera de esos tres. Desde el cuarto y último apartado, llamado Mío, lo más recomendable es iniciar sesión y después cargar correctamente todos nuestros datos para que la lectura del reloj y toda la información sea acorde a nuestro cuerpo, principalmente para que pueda hacer un cálculo correcto del consumo de calorías y de distancia. Volviendo al reloj, ahora ya sincronizado, si tiras para arriba, llegas a esos accesos directos. Si tiras para abajo, llegas a las notificaciones. Si haces un toque en el botón de la derecha abajo, llegas a ese resumen de las aplicaciones más usadas. Otra función de la ruedita que no sé si te dije recién, si la pulsas, volvés a la pantalla principal y girándola navegas por los distintos fondos de pantallas, los predeterminados y los que instalaste. Pulsando el botón de la izquierda anaranjado, llegas a los deportes, seleccionas cualquiera y comienza automáticamente. Dentro del deporte, si tocas para la izquierda, podés controlar la música y si tirás para la derecha, podés pausarlo o finalizar el deporte. Y como podés ver, hay muchos deportes y muchas opciones. Volviendo a la pantalla principal, pulsando la rueda, vuelvo a presionar la rueda y llego a la configuración, porque después de la sincronización con el celular se me desactivó la isla dinámica y es la última opción del menú. La activo y voy a salir a la pantalla principal. Ya está activada. Si la pulso, ahí puedo ver las notificaciones. Otra opción muy divertida que tiene este reloj, si tocamos la ruedita, vamos al menú, podemos ir hasta un dibujo de joystick. Es un acceso directo a un juego. En este caso, el famoso juego de la viborita. Y con esto ya terminamos la exploración y la configuración del reloj.
Y ahora te voy a mostrar algo también muy importante. Desde la aplicación abajo donde dice más ajustes, podemos eliminar el reloj que recién acabamos de sincronizar. Tocamos a donde dice eliminar y en esta notificación tocamos en confirmar. Esto nos va a ser muy útil en el caso que queramos cambiar el reloj o el celular. Con este paso ya se cortó la sincronización. Y ahora, para desinstalar correctamente la aplicación, mantenemos pulsado. Tocamos a donde dice información de la aplicación. Tocas limpiar datos. Ahora, borrar todos los datos. Aceptar. Tocas en desinstalar. Tocas otra vez en aceptar. Y listo. Ya está perfectamente desinstalada la aplicación. Si quieres que este reloj sea tuyo, contáctame. En la descripción del canal te dejo un link con todas mis redes sociales. Deja un like, suscríbete que es gratis y activa la campanita. Gracias. Nos vemos en el próximo video.